Buenas tardes, mi nombre es César Gerardo Ramírez Forlón. Soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Facultad de Nutrición. El día de hoy les hablaré sobre bases moleculares, les platicaré sobre el dogma de la biología, ácidos nucleicos, ARN, bandeo cromosómico, bases nitrogenadas y genoma de las células eucariotas. El dogma central de la biología molecular describe el flujo de información genética dentro de una célula. Fue propuesto por Francis Crick en 1958. El dogma central de la biología molecular nos indica que la información genética fluye de la siguiente manera. El ADN pasa por el proceso de transcripción para generar una copia denominada ARN mensajero. Luego este ARN mensajero se va a traducir en el citosol para formar un polipéptido. Un polipéptido es una secuencia de aminoácidos. Si ese polipéptido llega a adquirir una estructura tridimensional, es denominado una proteína. A este flujo de información también le puedes denominar expresión génica. Se le llama así porque en el ADN hay genes y los genes son secuencias de nucleótidos. Estas letras que ves aquí son nucleótidos que cuando se transcriben y forman ARN mensajero se puede interpretar y dar lugar a algo funcional. En este caso una proteína, por eso se le denomina expresión génica. Porque la información está en los genes, se puede manifestar en algo que va a ser útil para la célula. El dogma central también indica que el ADN tiene que pasar por el proceso de replicación, es decir, generar una copia idéntica de él. Esto nos asegura que cuando las células se dividan, ambas células tengan una copia de ADN idéntica y en donde cada una va a poder llevar a cabo el flujo de información genética ADN, ARN, proteína. Ácidos nucleicos. Son biomoléculas fundamentales que almacenan y transmiten la información genética en los organismos vivos. Están compuestos por cadenas de nucleótidos, que son unidades formadas por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Estructura del ADN, doble hélice. El ADN tiene una estructura de doble hélice que fue descrita por James Watson y Francis Crick. Esta forma se asemeja a una escalera retorcida, donde los peldaños son los pares de bases nitrogenadas. Componentes. Nucleótidos. La unidad básica del ADN es el nucleótido, compuesto por tres partes. Un azúcar en el ADN es el desoxirribosa. Un grupo fosfato se une al carbono 5 del azúcar. Una base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina, timina. Cadenas antiparalelas. Las dos cadenas de nucleótidos en la doble hélice son antiparalelas, lo que significa que corren en dirección opuestas. Una va de 5 a 3 y la otra de 3 a 5. Unión de bases. Las bases nitrogenadas se emparejan de manera específica A con T o U en ARN y G con C, unidas por enlaces de hidrógeno. Estructura del ARN. Cadena simple. El ARN generalmente se presenta como una cadena simple, aunque puede plegarse en estructuras tridimensionales complejas. Componentes. Al igual que el ADN y el ARN, están conformados por nucleótidos, pero con algunas diferencias. Azúcar. En el ARN, el azúcar es la ribosa, que tiene un grupo hidroxilo adicional en el carbono 2. Bases nitrogenadas. El ARN contiene adenina, guanina, citosina y uracilo en lugar de timina. Estructuras secundarias. El ARN puede adoptar diversas formas estructurales como hélices y bucles, permitiendo funciones específicas en la síntesis de proteínas y la regulación genética. Funciones. ADN. Almacena la información genética necesaria para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de los organismos. ARN. Participa en la síntesis de proteínas, ARN mensajero, ARN de transferencia
y ARN ribosómico y tiene roles en la regulación. Los ácidos nucleicos van a estar formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y así como los polisacáridos están formados por monosacáridos, las proteínas están formadas por aminoácidos. Así los ácidos nucleicos van a estar formados por nucleótidos, es decir, el nucleótido es la unidad fundamental de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos van a estar formados por tres partes. Van a tener un azúcar pintos a una base nitrogenada y un grupo fosfato. El azúcar ventosa puede ser ribosa en el caso de la RN o bien desoxirribonucleico ADN. Este caso se encuentran la citosina, el hilo y la estas te puedes dar cuenta que están formadas por un solo anillo aromático. Y por último tenemos al grupo fosfato. Este sirve principalmente para que los nucleótidos se puedan unir. Cuando los nucleótidos tienen un grupo fosfato, reciben el nombre de monofosfatados. En cambio, si tienen dos grupos fosfatos se van a llamar difosfatados. Por último, si tuvieran tres grupos fosfato se van a llamar trifosfatados. En el caso de la ATP, el ADN es principal componente de los cromosomas y cada uno de sus nucleótidos va a tener como azúcar puntos a la desoxirribonucleico. El ADN va a estar formado por dos largas cadenas de nucleótidos colocadas en espiral. Estas las dan una forma de doble hélice. El ADN, estas dos cadenas de nucleótidos van a estar conectadas por medio de las bases nitrogenadas, que van a formar puentes de hidrógenos entre sí. Las bases nitrogenadas presentes en el ADN son la adenina, timina, guanina y citosina. Y se unen siempre la adenina con la timina y la guanina con la citosina, o bien la timina con la adenina y la citosina con la guanina. La cantidad y el orden en el que se encuentre en las bases nitrogenadas puede variar con respecto a cada gen. El gen contiene el mensaje clave, que se conoce como el código genético. El ADN se encuentra almacenado en los cromosomas. En el núcleo de la célula también se encuentra en la mitocondria o bien en los cloroplastos. Las tres funciones principales del ADN son: 1. Almacenar la información genética. 2. Copiarse a sí mismo en un proceso denominado replicación. Y 3. Transmitir la información genética de una generación a otra. Revisemos ahora a la ARN. Los nucleótidos del ácido ribonucleico van a contener al azúcar ventosa conocida como ribosa. Por eso su nombre ácido ribonucleico, porque contiene ribosa como azúcar ventosa. El ARN va a estar formado por una sola cadena de nucleótidos, dándole a este una forma lineal. Las bases nitrogenadas presentes en la RN son adenina, brasil o guanina y citosina. Te puedes dar cuenta que son las mismas bases nitrogenadas, solo que en vez de timina ahora se tiene un ácido. Existen tres tipos de ARN que se forman a partir del ADN por un proceso denominado transcripción. El ARN mensajero, este se encuentra en el núcleo de la célula y es el responsable de llevar la información desde el gen del ADN dentro del núcleo hasta los ribosomas, donde se van a llevar a cabo el proceso de síntesis de proteínas. También se tiene a la RN ribosomas. Este se encuentra en los ribosomas, cuya función es codificar el mensaje en un proceso llamado traducción y unir a los aminoácidos para formar a las proteínas. Por último, tenemos a la RN de transferencia. Este se encuentra en el citoplasma de la célula y su función es transportar a los aminoácidos desde el citoplasma hacia los ribosomas para que se unan y se formen una proteína. Con esto tenemos entonces que el ADN
se replica para formar más ADN y también se transcribe para formar ARN, mientras que la RN lleva la información genética desde el ADN hacia los ribosomas, en donde se lleva a cabo el proceso de traducción para sintetizar a una proteína. Este proceso de replicación, transcripción y traducción se le conoce como el dogma central de la biología molecular. El ácido ribonucleico es un ácido presente en todas las células vivas que tienen similitudes estructurales con el ADN. Sin embargo, a diferencia del ADN, es más frecuente que el ARN esté formado por una única cadena. Es un envoltorio de proteínas que encierra en su interior ARN. Para hacernos una idea de su tamaño, es 100 veces más pequeño que una célula. Todos los seres vivos tenemos aire en nuestras células. Se trata de una molécula cuyo trabajo consiste en transportar la información genética contenida en el libro de instrucciones de la vida, el ADN, al resto del cuerpo. El aire en copia de esta información genética y la lleva hasta las fábricas donde se producen los ladrillos, las proteínas que conforman a todos los seres vivos. Los virus son incapaces de realizar este proceso por ellos mismos, por eso se necesitan nuestras células, penetran en ellas y secuestran nuestras fábricas de proteínas para reproducir su propio material genético. Esa facilidad para copiar su material genético hace que su tasa de mutación sea muy alta. Cambian el envoltorio de proteínas y pueden engañar a nuestras defensas. Además, les permiten saltar de especies fácilmente. La mejor manera de combatirlos es con las vacunas porque activan nuestro sistema inmunológico innato y adaptivo. Bandeo cromosómico se refiere a la creación de un patrón de bandas alternas en los cromosomas, lo que permite visualizar, distinguir diferentes cromosomas en una célula, así como identificar alteraciones estructurales o numéricas en ellos. Método de tinción: hay bandeo G, bandeo Q, bandeo R, bandeo G. Cada cromosoma tiene un patrón único de bandas que permite su identificación. Esto es crucial para la clasificación de cromosomas en un cariotipo. Bandeo cromosómico. Su introducción consiste en someter a los cromosomas a desnaturalizaciones, a digestión enzimática o ambos. Seguidamente se realiza una tinción con colorante específico para ADN. Esto hace que los cromosomas se tiñan con una serie de bandas claras y oscuras. Esta técnica permite hacer un adecuado análisis de cada uno de los cromosomas, individualizándolos y permitiendo su análisis. Tenerse imágenes reproducibles de la existencia de bandas de diferente tamaño a lo largo de los cromosomas fue posible disponer de una herramienta de identificación de cada cromosoma humano. Bandeo G de Giemsa. Los cromosomas son sometidos a digestión con la enzima tripsina de manera controlada. Los cromosomas se desnaturalizan mediante calor en solución salina. Se tiñen con Giemsa. Aplicaciones: corroborar alteraciones cromosómicas previstas por un cuadro clínico. Identificación de cromosomas o regiones cromosómicas implicadas en rearreglos. Detección de errores estructurales que podrían pasar desapercibidas en la tinción homogénea. Bandeo quinacrina. Se tiñen los cromosomas con un colorante fluorescente que se enlaza preferentemente a ADN abundante en AT y se observan mediante fluorescencia UV. Aplicaciones: diferenciación cromosómica de rutina, investigación de polimorfismos cromosómicos, identificación específica del cromosoma Y, prueba de paternidad, conocer origen parental de trastornos por alteraciones. Bandeo T, telomérico, identifica un subgrupo de bandas R con mayor concentración de GC, que están concentradas sobre todo en los telómeros. Las bandas T son las R que se tiñeron de manera más intensa. En resumen, el bandeo telomérico
Es una herramienta valiosa para estudiar los telómeros y su relación con el envejecimiento. Bandeo C, centro médico. Se hace mediante un tratamiento alcalino drástico. Aplicaciones: marcadores genéticos poblacionales, determinar origen de trisomias de cromosomas polimórficos, pruebas de paternidad. Bandeo NOR. Consiste en una tinción con nitrato de plata que colorea las regiones organizadoras nucleolares ubicadas normalmente en los tallos de los satélites de cromosomas acrocéntricos. Aplicaciones: determina precisión de puntos de rotura en rearreglos que implican cromosomas acrocéntricos. Características: banda G. Replican su ADN tardíamente durante el periodo de síntesis. Se condensan tempranamente durante la mitosis. Banda R. Replica su ADN en la primera mitad del periodo de síntesis. Banda C. El ADN contenido en estas regiones se replica al final de la fase 5. Banda T. Subconjunto de bandas R ricas en GC poseen una concentración de genes más elevadas que el resto de las bandas R encontrándose allí. Bases nitrogenadas. Son compuestos orgánicos que contienen nitrógeno y son fundamentales para la estructura y función de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Tipos de bases nitrogenadas. Purinas son adenina y guanina. Pirimidinas son citosina, timina en ADN y uracilo en ARN. Sus características: estructura heterocíclica, contienen nitrógeno, son bases débiles y forman pares de bases mediante enlaces de hidrógeno. Sus funciones: forman la estructura del ADN y ARN, almacenan y transmiten información genética, participan en la síntesis de proteínas y regulan la expresión génica. Pares de bases: adenina con timina en ADN, adenina con uracilo en ARN, guanina con citosina en ADN y ARN. Aplicaciones en biotecnología: son secuenciación del ADN, ingeniería genética, terapia génica y desarrollo de fármacos. Su estructura química: las bases nitrogenadas son compuestos heterocíclicos, es decir, contienen átomos de nitrógeno y carbono en un anillo. Las purinas, que son adenina y guanina, tienen un anillo de 9 átomos, mientras que las pirimidinas, que son citosina, timina y uracilo, tienen un anillo de 6 átomos. Sus propiedades físicas y químicas. Solubilidad: las bases nitrogenadas son solubles en agua y en disolventes orgánicos. Estabilidad: las bases nitrogenadas son relativamente estables, pero pueden ser degradadas por calor, radiación UV y enzimas. Reactividad: las bases nitrogenadas pueden reaccionar con otros compuestos para formar enlaces de hidrógeno y enlaces covalentes. Sus funciones biológicas: almacenamiento y transmisión de información genética, síntesis de proteínas, regulación de la expresión génica y reparación del ADN. Tipos de enlace: enlaces de hidrógeno. Entre bases nitrogenadas complementarias son AT, GC y AU. Enlaces covalentes: entre bases nitrogenadas y azúcares, desoxirribosa en ADN y ribosa en ARN. Biosíntesis y degradación. Biosíntesis: las bases nitrogenadas son sintetizadas a partir de precursores como aminoácidos y azúcares. Degradación: las bases nitrogenadas pueden ser degradadas por enzimas como las nucleasas y las desaminasas. Genoma de las células eucariotas. Es el conjunto completo de información genética contenida en el ADN de una célula eucariota. Características: el tamaño.
El genoma eucariota es mucho mayor que el genoma procariota. Organización. El genoma eucariota está organizado en cromosomas lineales. Estructura. El genoma eucariota contiene intrones y exones. Regulación. El genoma eucariota tiene mecanismos complejos de regulación génica. Componentes. ADN. El genoma eucariota está compuesto por ADN. Cromosomas. El genoma eucariota está organizado en cromosomas. Genes. El genoma eucariota contiene genes que codifican proteínas. Regiones reguladoras. El genoma eucariota contiene regiones reguladoras que controlan la expresión génica. Funciones. Codificación de proteínas. El genoma eucariota codifica proteínas esenciales para la célula. Regulación génica. El genoma eucariota regula la expresión génica. Transmisión de información. El genoma eucariota transmite información genética de una generación a la siguiente. Tamaño. De un humano son 3.2 mil millones de pares de bases. Mosca de la fruta, 180 millones de pares de bases. La levadura, 12 millones de pares de bases. Tipo de genes. Genes estructurales que codifican proteínas estructurales. Genes reguladores que regulan la expresión génica. Genes metabólicos que participan en vías metabólicas. Sus aplicaciones: secuenciación del genoma, ingeniería genética, terapia génica, diagnóstico genético, enfermedades relacionadas. Enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, enfermedades genéticas. Experimento de Griffith. Cepa S. Tenían una cápsula que las hacía virulentas, capaces de causar enfermedad. Cepas R. Carecían de cápsulas y eran no virulentas, no causaban enfermedad. Diseño del experimento Griffith. Realizó una serie de experimentos en los que inyectó diferentes combinaciones de estas cepas en ratones. Inyección de cepas S vivas, los ratones no murieron. Intentó con inyección de cepas R vivas, los ratones sobrevivieron. Intentó con inyección de cepas S pero muertas, calentadas. Los ratones sobrevivieron. Inyección de cepas S muertas más cepas R vivas, los ratones murieron. Sus resultados y conclusiones en el último grupo. Griffith observó que los ratones murieron y al analizar los tejidos de los ratones fallecidos encontró cepas S vivas, y esto significaba que las cepas R habían transformado en cepas S. Experimento de Averick, Max Leod y McCarthy. Tratamiento con enzimas para identificar cuál de estos componentes era responsable de la transformación. Realizaron una serie de experimentos donde trataron el extracto de cepas S con diferentes enzimas que degradan moléculas específicas, como DNasas degradan el ADN, RNasas degradan el ARN, proteasas degradan proteínas. Inoculación. Después del tratamiento, el extracto se mezcló con las cepas R, que eran no virulentas, y se inyectó en ratones. Sus resultados: de extracto sin DNasas, los ratones murieron y se aislaron cepas S virulentas. Extracto tratado con DNasas, los ratones sobrevivieron y no se aislaron cepas S. Los resultados demostraron que solo el extracto que contenía ADN, es decir, el que no fue tratado con DNasas, podían transformar las cepas R en cepas S virulentas. Esto proporcionó evidencia contundente de que el ADN es el material genético responsable de la herencia y la transformación genética. Su importancia del experimento fue que
estableció el ADN como el material genético y demostró que el ADN puede transferir información genética entre otros organismos. Sentó las bases para futuros estudios en genética molecular y biología molecular. En 1952, Alfred Hershey y Martha Chase realizaron una serie de experimentos para confirmar si es que el ADN es la base del material genético, en lo que se denominó el experimento de Hershey y Chase. Si bien la existencia del ADN había sido conocida por los biólogos desde 1968, Hershey y Chase encontraron que el S35 queda fuera de la célula, mientras que el P32 se lo encontraba en el interior, indicando que el ADN era el soporte físico del material. Infección de bacterias. Los bacteriófagos marcados se hicieron infectar las células bacterianas al permitir que los virus infectaran las bacterias. Hershey y Chase observaron que parte del virus ingresaba a las células. Separación de virus y bacterias. Después de la infección, los investigadores centrifugaron la mezcla para separar los virus de las bacterias. El sobrenadante contenía virus y el sedimento contenía las bacterias infectadas. El centrómero se ve como una región constreñida de un cromosoma y tiene un papel clave al ayudar a la célula a dividir el ADN durante la división, que es mitosis y meiosis. El centrómero puede estar ubicado en diferentes posiciones, lo que influye en su forma del cromosoma. Por ejemplo, en metacéntrico, el centrómero está en el centro creando dos brazos de igual longitud. Submetacéntrico, el centrómero está ligeramente desplazado del centro, creando un brazo corto y un brazo largo. Acrocéntrico, el centrómero está cerca de uno de los extremos, resultando en un brazo muy corto, que es la P, y un brazo largo, que es la K. Telocéntrico, el centrómero está en el extremo del cromosoma, dejando un solo brazo. Ahora hablaremos sobre el marco abierto de la lectura. Es una porción de una secuencia de ADN que no incluye un codón de terminación. ¿A qué me refiero? Que funciona como una señal de detención. Cada una de las 6 posibles lecturas de una secuencia de DNA bicatenario en forma de tripletes, 3 en cada hebra. En esta sesión desenrollada, la ARN polimerasa se une a la cadena de ADN, comienza a sintetizar una cadena de ARNM complementaria utilizando una de las cadenas de ADN como plantilla. Aquí la adenina del ADN se empareja con el uracilo del ARNM en lugar de timina, mientras que la citosina se empareja con la guanina. Su formación del ARNM inicial. A medida que la ARN polimerasa avanza a lo largo del ADN, va agregando nucleótidos para formar el ARNM. Este ARNM inicial es un precursor que aún contiene intrones, que son secuencias no codificantes. Su maduración del ARNM. Después de la transcripción, el ARNM inicial sufre modificaciones que son se eliminan los intrones, que son procesos de empalme, se añade una caperuza en el extremo 5 y una cola poli A en el extremo 3, lo que ayuda en la estabilidad del ARNM y su transporte fuera del núcleo. ARNM final. Finalmente obtenemos el ARNM maduro, que es una secuencia continua de nucleótidos que contiene solo los exones, secuencias codificantes, y está listo para ser traducido en proteínas en el ribosoma. Ahora hablaremos sobre la desnaturalización del ADN. Pues es un proceso fundamental en la biología molecular que se refiere a la separación de las dos cadenas de la doble hélice del ADN. Este proceso es fundamental en varias aplicaciones, funciones biológicas. Su proceso de desnaturalización es descomposición de la doble hélice.
El ADN consiste en dos cadenas complementarias unidas por enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, que serían adenina con timina y guanina con citosina. La desnaturalización implica la ruptura de estos enlaces, lo que permite que las cadenas se separen. Sus condiciones térmicas. La desnaturalización generalmente se lleva a cabo mediante la aplicación de calor a temperaturas elevadas. La energía térmica es suficiente para romper los enlaces de hidrógeno, resultando en la separación de las cadenas de ADN. Este proceso es reversible. Al enfriarse, las cadenas pueden volver a unirse, lo que es pH y agentes químicos. Además del calor, cambios en el pH o el uso de ciertos agentes químicos como detergentes o etc. pueden causar la desnaturalización del ADN al afectar los enlaces que mantienen unidas las cadenas. Importancia de la desnaturalización del ADN. Por ejemplo, la replicación del ADN. Durante la replicación celular, las cadenas del ADN se desnaturalizan para permitir la síntesis de nuevas cadenas complementarias. La transcripción. En la síntesis del ARN, el ADN se desnaturaliza para que la ARN polimerasa pueda acceder a la secuencia del gen y producir lo que es ARN mensajero. Sus técnicas de biología molecular serían, por ejemplo, la desnaturalización es un paso crucial en muchas técnicas de laboratorio, como lo es la reacción en cadena de la polimerasa, donde el ADN se desnaturaliza para permitir la amplificación de segmentos específicos. Sus aplicaciones. Diagnóstico molecular, por ejemplo, su desnaturalización del ADN se utiliza en pruebas de diagnóstico, como la hibridación de ácidos nucleicos, donde se detectan secuencias específicas de ADN o ARN. Su clonación y análisis genético. La desnaturalización es esencial en la clonación de fragmentos de ADN y en estudios de secuenciación. Nucleosomas, solenoide, supersolenoide y cromosomas. El nucleosomas es el ADN que se enrolla alrededor de proteínas llamadas histonas, que es para formar nucleosomas que se asemejan como a perlas en una cadena. Solenoide, que son nucleosomas que se encuentran y agrupan y se enrollan en una estructura más compacta llamada solenoide, que se asemeja a una hélice más gruesa. El supersolenoide, son los solenoides, se organizan en una estructura aún más densa, que son llamadas supersolenoides, que se prepara para la formación de cromosomas, y el cromosoma finalmente los supersolenoides se pliegan y organizan en cromosomas visibles durante la división celular. Ahora hablaremos sobre el azúcar. Es un componente principal del ADN que se encuentra en el núcleo y las mitocondrias de las células. También es responsable de la transmisión de características hereditarias de una generación a otra. Es un azúcar pentosa, es decir, un monosacárido formado por una cadena de 5 átomos de carbono. En azúcar, una molécula de azúcar que contiene átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. En el ADN, el azúcar es la desoxirribosa, mientras que en el ARN es la ribosa. También se genera a partir de ribosa 5-fosfato por medio de las enzimas ribonucleótido de reductasa. La desoxirribosa es parte de los nucleótidos, que son las estructuras fundamentales de los ácidos nucleicos, que un nucleótido está formado por una molécula de azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. En el ADN, las bases nitrogenadas son las adenina,
citosina, guanina y timina. El orden en que se combinan estas bases codifica la información genética. ¿Por qué muchas vitaminas tienen estas funciones? Muchas vitaminas se convierten en coenzimas, que son moléculas no proteicas que ayudan a las enzimas en sus funciones catálicas. Por ejemplo, la vitamina B1 es esencial para el metabolismo de carbohidratos, mientras que la B3 es un precursor del NAD que es crucial para el transporte de electrones. La participación en reacciones redox. Por ejemplo, las vitaminas como la niacina, la riboflavina, participan en reacciones de oxidación-reducción que son esenciales para el transporte de electrones en procesos como la respiración celular. El metabolismo de nutrientes. Catalizadores en el metabolismo. Las vitaminas son necesarias para metabolizar macronutrientes como carbohidratos, grasas, proteínas, etc. Por ejemplo, la biotina, que es esencial para la síntesis de ácidos grasos, y la gluconeogénesis, lo que implica el transporte de varios átomos. La síntesis de biomoléculas. Producción de ADN y ARN. Por ejemplo, algunas vitaminas como el ácido fólico son vitales para la síntesis de nucleótidos, que son componentes esenciales de los ácidos nucleicos. Esto implica el transporte y la incorporación de átomos de carbono y nitrógeno en la estructura de estas moléculas. Sus funciones antioxidantes son protección contra el estrés. Oxidativo sería vitaminas como la vitamina C, la vitamina E. Esas dos actúan como antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo al neutralizar radicales libres, lo que a su vez afecta la disponibilidad de electrones y átomos en el organismo. Las regulaciones de procesos fisiológicos, por ejemplo, algunas vitaminas como la vitamina D, entre otras, actúan en la señalización celular, lo que puede influir en la absorción y transporte de minerales como el calcio y el fósforo en el cuerpo. Su soporte inmunológico son como las vitaminas A, C y D, que son esenciales para el sistema inmunológico, que va ayudando a regular las respuestas inmunitarias que a menudo implican el transporte de diversas moléculas y átomos. Pues hablaremos sobre los caracteres hereditarios. Pues en sí son rasgos o variantes que se transmiten de los padres a los hijos a través del ADN durante la reproducción. La genética es la rama de la biología que estudia cómo se transmiten estos caracteres. Uno de los ejemplos podría ser la apariencia física, como la estatura, el color de los ojos, de piel, de cabello, pues la probabilidad de contraer ciertas enfermedades, las capacidades mentales, los talentos naturales. Los nucleótidos cumplen varias funciones claves, como son almacenamiento de la información genética, que es la secuencia de nucleótidos en el ADN, que codifica la información genética, y pues cada grupo de 3 nucleótidos, que es conocido como codón, corresponde a un aminoácido específico en la síntesis de proteínas, que pues son esenciales para el funcionamiento celular. La replicación sería durante la división celular. El ADN pues se replica. Este proceso asegura que cada célula reciba una copia completa de la información genética. La replicación se basa en la complementariedad de las bases nitrogenadas, que sería adenina con timina y guanina con citosina. Transcripción y traducción. La información contenida en el ADN se transcribe a ARN mensajero, que luego se traduce en proteínas, y esas proteínas pues son responsables de la expresión de características hereditarias, mutación y variabilidad.
pues son alteraciones en la secuencia de nucleótidos o mutaciones. Pueden dar lugar a variaciones en los rasgos hereditarios, que son algunas mutaciones pueden ser beneficiosas y contribuir a la evolución y la regulación génica. Los nucleótidos también participan en mecanismos de regulación que pues controlan cuándo y cómo se expresan los genes, influenciando así las características heredadas. ¿Cómo se forma el enlace fosfodiéster? Cuando uno o dos fosfatos conocidos como pirofosfatos se rompen y catalizan la reacción, se forma el enlace fosfodiéster. La hidrólisis de los enlaces fosfodiéster puede ser catalizada por la acción de las fosfodiesterasas, que juegan un papel importante en la reparación de las secuencias del ADN. Ahora hablaremos sobre un enlace fosfodiéster. Pues es un enlace covalente en ácidos nucleicos que une a los grupos fosfatos de nucleótidos adyacentes, uniendo así el C5 de una pentosa con el C3 de la otra pentosa. Los enlaces fosfodiésteres junto con las azúcares pues forman un esqueleto de moléculas de ácidos nucleicos. Se forman entre el grupo fosfato de un nucleótido y el azúcar ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN de otro nucleótido. Esa unión se produce mediante una reacción de condensación pues que libera una molécula de agua. Sus características son, por ejemplo, la estructura, que la unión se forma entre el carbono 5 de un nucleótido y el oxígeno del grupo fosfato, que a su vez también está enlazado al carbón 3 del azúcar del nucleótido siguiente. Esto como resultado da una cadena lineal de nucleótidos. Y por ejemplo la polaridad, la cadena de ácidos nucleicos tiene una dirección definida con un extremo, donde se encuentra el grupo fosfato, y un extremo 3, pues donde se termina con un grupo hidroxilo. Esta polaridad es crucial para la replicación y la transcripción del ADN. La estabilidad, por ejemplo, es bastante estable, lo que contribuye a la integridad de la molécula de ácido nucleico. Sin embargo, también puede ser quebrada por enzimas como las nucleasas durante procesos como lo es la replicación, la reparación del ADN y la degradación del ARN. Sus funciones son la secuencia de nucleótidos en una cadena de ácido nucleico unida por enlaces fosfodiéster y codifica la información genética necesaria para la síntesis de proteínas y otros procesos celulares. Y pues en conclusión, el dogma central de la biología es la información genética que se almacena en el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, o el ADN se transcribe en ARN, que es ácido ribonucleico, y el ARN se traduce en proteínas. Y en ácidos nucleicos, el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, almacenamiento de información genética, y ARN, que es ácido ribonucleico, pues transporta la información genética y sintetiza las proteínas. El bandeo cromosómico pues es un proceso que permite pues visualizar los cromosomas en metafases. También utiliza técnicas de tinción y fluorescencia. Las bases nitrogenadas, por ejemplo lo que es las purinas, que es A y G, que son bases nitrogenadas que forman parte del ADN y ARN, y lo que es pirimidinas, que es C, T y U, que pues son bases nitrogenadas que forman parte del ADN y ARN, y genoma de las células eucariotas, pues son conjuntos completos de información genética en una célula eucariota. También contiene pues genes que codifican proteínas y regiones reguladoras. Su proceso de expresión génica son transcripción, que es ADN a ARN, procesamiento, que es ARN a ARN maduro, y traducción, que es ARN a proteínas. Y pues la unión fosfodiéster pues es un enlace químico entre azúcares y fosfatos y pues forma la columna vertebral de los ácidos nucleicos,
Y las azúcares, pues desoxirribosa, que es del ADN, que es azúcar de 5 carbonos, y ribosa, que es ARN, que igual es azúcar de 5 carbonos. Y pues las vitaminas pues desempeñan diversas funciones en el organismo, que entre esas son antioxidantes para proteger contra el estrés oxidativo, regula procesos fisiológicos mediante señalización celular, también es soporte inmunológico para mantener la función inmunológica. Y eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video, que puedan entender un poco más sobre el tema, sobre las bases moleculares. Mi nombre es César Gerardo Ramírez Furlón, de la Facultad de Nutrición.